Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero se acomoden y se relajen antes de empezar con el resto del video. Bueno, empezaré con la presentación. Mi nombre es Cristian Tipán y este video trata completamente de la ley de Ampere y el cable coaxial en sus bases, como pueden apreciar en el título. Ya, la ley de Ampere. La ley que nos permite calcular campos magnéticos a partir de corrientes eléctricas es la ley de Ampere. Fue descubierta por André-Marie Ampère en 1826 y se enuncia la fórmula que tenemos acá, que es integral del campo magnético por el diferencial de longitud es igual a nu sub 0 por la corriente. La integral del primer miembro es la circulación o integral de línea del campo magnético a lo largo de una trayectoria cerrada. En otras palabras, nu sub 0 es la permeabilidad del vacío. Es una constante que ya viene dada. dl, también que en la parte izquierda, es un vector tangente en la trayectoria elegida en cada punto. Y por último, I sub t es la corriente neta que atraviesa la superficie delimitada por la trayectoria y será positiva o negativa según el sentido que atraviese la superficie. Como tenemos aquí, tenemos un conductor y dentro del conductor pasa una corriente. En este caso es de positivo a negativo. Y en él se genera un campo magnético. Ahora, las imágenes que veremos a continuación son fundamentales para tener en conocimiento de dónde y cuándo se usan. Ya. El campo magnético en el interior de un solenoide largo. Como vemos, hay un conductor en la mitad, una corriente, y que genera un campo magnético. Aquí, de igual manera, un campo magnético en el interior de una bobina toroidal. Aquí tenemos el campo magnético alrededor de un cable largo recto. ¿Qué nos dice esto? Bueno, vemos una mano claramente, pues aquí es usada la ley de la mano derecha, la regla de la mano derecha. Siguiendo, tenemos aquí el campo magnético en el interior de un conductor. Y por último, el más usado, tenemos las fuerzas entre corrientes. Dos conductores que contienen corriente, o bueno, pasan corriente por ellos, generan campos magnéticos. Y de ellos también saldrá diferentes fuerzas y una cierta distancia para calcular así un campo magnético. Cable coaxial. Ya. Ahora por consiguiente se dará a conocer sobre el cable coaxial. Se preguntarán qué es, para qué sirve, dónde se lo puede encontrar o ver. Bueno, el cable coaxial consiste en un alambre de cobre rígido como núcleo, rodeado de un material aislante. El aislante está forrado de un conductor cilíndrico que con frecuencia es una malla de tejido fuertemente trenzado. El conductor externo se cubre con una envoltura de plástico, como vemos en la imagen que tenemos aquí. Ya. En redes del área local, el cable coaxial se emplea tanto en transmisiones en banda base o banda ancha. Yo desconocía del tema de los cables coaxiales, que podrían ser banda base o banda ancha.
pero aquí ya me informé. Ahora, el cable coaxial en banda base hace uso de la señalización digital. Es más utilizado en redes LAN, en casos de los sistemas de Ethernet. El cable coaxial en banda ancha hace uso de la señalización analógica. Las redes basadas en él ya no se construyen. Los cables coaxiales solían ser usados en los sistemas telefónicos para las líneas de larga distancia, pero en la actualidad han sido reemplazados por la fibra óptica. Aún se utilizan en la televisión por cable y en las redes de área metropolitana o WAN. Ahora, ¿qué tiene que ver el cable coaxial con la ley de Ampere? Bueno, como podemos ver en la imagen, tenemos 4 intervalos a estudiar. Prácticamente se podría decir 4 intervalos. Comenzando por el centro, el radio 1, R1, para un radio menor que el primer conductor. 2. Para un radio entre el primer y el segundo conductor. La 3 o la tercera, para un radio entre el segundo y el tercer conductor. El cuarto, para un radio superior al tercer conductor. Por fuera, prácticamente. En el primer intervalo tendremos, como vemos en la imagen, tomamos el primer intervalo, que era el centro del conductor. Por la simetría del campo magnético, la curva de circulación magnética tiene radio R. Aquí tenemos que tener un poco de conocimiento de, como vemos en la fórmula principal de la ley de Ampere, pero escogimos una parte izquierda y aquí vamos a comprobar la ley de Ampere. Es la integral del campo magnético por el diferencial de longitud, ya que es igual, puede salir el campo magnético e integramos la longitud, que nos da el campo magnético multiplicado por 2pi r. Ahora igualando las ecuaciones y teniendo en conocimiento de la corriente, eh, según el teorema de Ampere, por la simetría del campo magnético, la curva de circulación magnética tiene radio R. Ya lo mencionamos. Ahora, donde en la parte de I sub C 1, donde eso es la corriente encerrada en la curva C1, como vemos en la parte derecha, que las líneas rojas en la curva C1, y es uniforme. Ahora calculamos la corriente encerrada en la curva C1 que tenemos en la última ecuación de abajo. J es un vector de densidad de corriente eléctrica constante. Luego, despejando la densidad de corriente J de la integral de superficie, I sub C1 es igual a JS con los respectivos valores de esa superficie. Tendremos la última ecuación que tenemos acá abajo. Ahora, el denominador del primer miembro corresponde al segmento del conductor de radio 1 y el denominador del segundo al área encerrada por la curva C1. Despejamos la corriente que circula por la curva C1 y despejando la corriente. Ahora, sustituyendo el valor de la corriente sub C1
en el teorema de Ampere, nos quedaría esta ecuación. Y esta ecuación es una fórmula en general ya dada en algunos casos. Aquí tenemos la bibliografía. Bueno, muchas gracias.